Listo, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Traté de hacer un poquito más extensa la introducción, sobre todo porque había poquitas personas conectándose, entonces dije, bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo para que se involucren, para que se integren. Y bueno, pues aquí estamos, bienvenidos a todos, bienvenidos a este 17 de marzo, estamos son las 10:18 de la mañana. Y bueno, vamos a iniciar con esta transmisión en vivo como cada jueves. Muy felices de estar aquí con ustedes, de que nos estén viendo, de que puedan compartir las publicaciones que se suben directamente a la página. Recuerden que soy Ángeles Gutiérrez, que administro directamente la página y pues tengo la especialidad en psicología clínica, trabajo con niños, adolescentes y adultos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir el suicidio. Bienvenida, Sandra Calderón, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Muchas gracias, siempre fiel y fan de esta página. Y bueno, pues recuerden compartir aquí sus comentarios, sus dudas. Al final de la transmisión siempre se da como una especie de espacio donde ustedes pueden preguntar ciertas cuestiones y sobre todo para el tema del suicidio, que es un tema complicado, delicado y sobre todo, pues que también es muy poco común que se pueda hablar y sobre todo que se prevenga. Así que, pues bueno, aquí ustedes pónganme directamente, bueno, quiénes son, de dónde nos están escuchando y demás, para que podamos saber justamente pues quiénes son, si son padres de familia, si son especialistas, y demás, ¿vale? Así que, pues bueno, bienvenidos a todos. Recordemos que la próxima transmisión en vivo también tiene que ver, es el día jueves a las 10 de la mañana. Al final les diré cuál es directamente el tema para que ustedes también ahí conozcan completamente. Y pues bueno, vamos a iniciar. Déjenme abrir aquí la página. Pues bueno, nosotros titulamos esta transmisión en vivo como el suicidio y los gritos de auxilio. Lo manejamos así porque muchas veces no nos percatamos sobre cuáles son las fases de alarma o de alerta que debemos de tener mucho cuidado para poder prevenir algún acto suicida. Y bueno, toda esta situación del suicidio es un tema delicado porque no, bueno, hay quienes probablemente pudieron haber pasado en un antecedente familiar, algún familiar que haya muerto por algún acto suicida y demás, que cueste mucho trabajo hablarlo, pero sobre todo me parece que es una cultura general, ¿no? Es un ambiente donde tiene que abrirse completamente a las familias, sobre todo a los adultos, para estar prevenido por cualquier situación de riesgo. Entonces, quiero darles un contexto particularmente porque, de hecho, en el año del 2000, estamos en el 2022, en el 2020, hace 2 años aproximadamente, cuando justamente inicia todo bueno, no es que inicia, pero ya estábamos en este trance de la pandemia, aumentan justamente las cifras por parte de la INEGI de las personas que se suicidan o que se suicidaron. Y en ese momento, en el 2020, estábamos en una cifra de 7,869 personas que, pues, que de alguna manera tuvieron un acto donde llegó al punto de la desesperación. Que esta pandemia no solamente haya sido tema de manejar cuántos negocios quebraron o cuántas personas se enfermaron, cuántos integrantes de la familia se contagiaron de COVID, ¿no? O sea, y sobre todo la restricción que se tuvo para evitar y para prevenir ser contagiados dentro del mismo ambiente familiar.
sino que también esto genera ciertas secuelas, ¿no? Porque se complica muchísimo de repente saber que tienes que retirarte de los familiares con quien tú convives día a día, con quien tú amas y que pues no sabes realmente qué pueda pasar posteriormente a este virus que en su momento se presentó, que sigue todavía, pero me parece que ya ahorita lo hemos logrado asimilar, hemos aprendido a convivir con el virus. Sin embargo, en ese tiempo, no. 2019, 2020 todavía seguíamos con muchísimo miedo, con muchísimas dudas. Y bueno, hay quienes de plano no lograron para nada superar, llamémosle la prueba o llamémosle la situación de vivir encerrados. Y mucho de esto, pues, fue convivir con uno mismo, ¿no? Mantenerse en contacto contigo, si por lo general eras de las personas que se fugaba, por así decirlo, de tu ambiente familiar y salías, ibas al gimnasio, hacías actividades, ibas con las amigas a tomar el té, lo que sea que hicieras, pero casi no estabas directamente en casa y de repente te piden que crees que te tienes que resguardar completamente toda una cuarentena y después pues tratas de hacer un poco más tu vida relativamente normal, se vuelve muy difícil porque entonces tienes que enfrentarte a ti, a tu vida, a tu espacio, a tu entorno, cuando a lo mejor antes parecía que podía existir un grado de felicidad, después se convierte en esta soledad, en este encierro, en darte cuenta que las personas con las que estabas conviviendo quizá eran otras personas, también pudieron transformarse en otra personalidad por el mismo encierro. Y esto, a su vez, por supuesto que te va a generar diferentes etapas en ti, en tu vida, sobre quién eres, ¿no? Vienen como ciertas preguntas de qué hago, quién soy, entonces con quién me casé, entonces con quién convivo, ¿no? Porque vienen completamente una conducta distinta a la que tú solías convivir con las personas de tu ambiente familiar. Entonces, pues bueno, esta cifra fue muchísimo más alta que los años pasados y la variable principal fue también la pandemia, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, lo que no hacemos comúnmente y que tiene que ver con esta acción constante de estar en actividad diaria, no nos percatamos y no tenemos la atención, que ese es el principal indicador para prevenir el suicidio. Para empezar, antes de los indicadores, quiero comentarles a qué se refiere la palabra suicidio, ¿no? O sea, como de forma muy general, que seguramente todo el mundo lo sabe, pero vamos a ir indicando, ¿no? A ir como pausando ciertas cuestiones. El suicidio y las ideas suicidas son totalmente distintas. El suicidio es completamente el acto de atacarte completamente en tu integridad, obviamente con tu conciencia, con tu aprobación de uno mismo, ¿no? O sea, el suicidio es yo no tengo las ganas de seguir viviendo, no entiendo mi lugar ni mi sentido de vida en este mundo, en esta vida familiar, entonces empiezo yo a desear la muerte, pero contra mi persona. No es homicidio, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con una cuestión de cuestiones seriales, ¿no? O algo forense. O sea, no es como una cuestión así, sino es más bien un acto que yo mismo agredo contra mí, ¿vale? Entonces, ese es el suicidio. Me quiero quitar la vida y hasta ahí. O sea, ese es el punto. Las ideas suicidas es inmediatamente una planeación de poder quitarte la vida. O sea, el acto suicida fue, ya lo hice, ya no hay vuelta atrás. O sea, perdí la vida, ya me metí pastillas, ya hice ciertas cosas que robaron mi vida y entonces simplemente llegan las personas que directamente se enfrentan a revisar qué es lo que sucedió, ¿no? Toda esta cuestión de la investigación. Pero la idea suicida es una planeación. Empiezas a planificar cuándo es este momento que puede generar, ¿no? Justamente el que tú puedas perder la vida, pero finalmente lo haces con cierto cuidado. O sea, por eso, insisto, hay una planeación. Quizá en ese momento todavía no tienes la persona no tiene completamente no le quiero llamar valor, sino simplemente la decisión de hacerlo, porque no es algo de valor ni de valentía, simplemente es la decisión de hacerlo, todavía no está convencido, pero ya lo está planificando. Y eso, pues finalmente también es un acto completamente de riesgo y es un estado de alerta. Ahora, esto está muy relacionado con el cutting también.
Hace bastante tiempo, no sé si todavía aquí lo sigan escuchando, pero mucho en consulta yo escucho esta frase de cutting, que es una acción que hago contra mi persona y lo que hago es lastimarme y cortarme. ¿No? Viene justamente la palabra inglés de las cortadas, o sea, me corto, no importa el lugar, pueden ser las muñecas, puede ser las ingles, puede ser parte de los brazos, o sea, finalmente se hace con la intención de que no lo vea otra persona porque simplemente te estás autolesionando con la intención de reducir sensaciones desagradables. Por eso hago las comillas, porque no es una situación que reduzca. O sea, el dolor realmente no te reduce la sensación desagradable, o al menos no la extingue. Sí tiene una sensación, llamémosle, muy buenos días, mi querida Nancy Carrillo, bienvenida, me alegra mucho verte por acá. Sí tiene esta sensación, es como un efecto placebo, donde sí hay una sensación de que reduce el dolor, pero realmente no pasa eso, simplemente es por un periodo, ¿no? Es como el efecto placebo, ¿en qué consiste? Justo tú, un medicamento, ¿no? Llamémosle a los niños, que ya le damos el chochito, la pastillita, que no tiene ningún medicamento, pero ellos ya se curaron, ya están bien, ya mejoraron y están prácticamente más tranquilos, ¿no? Si se resbalaron y demás. Lo mismo pasa con las cortadas, o sea, finalmente es una sensación de que eso te ayuda a reducir el malestar que tengas, y ahorita vamos a ir describiendo como cuáles son esos malestares, pero te ayuda a reducir justamente el malestar X que tengas, y es la sensación que tú tienes. Por eso se vuelve constante, se vuelve repetitivo y por supuesto ya un mal hábito de autolesionarte. La mayoría de las familias no lo percibe hasta que de plano ya llevan un buen tiempo, o sea, la mayoría. Hay algunas familias que prestan bastante atención y lo pueden prevenir con mucho tiempo, casi al inmediato, pero hay quienes definitivamente se dan cuenta después de que ya llevan un mes, 2 meses manteniendo esta conducta. Y eso, pues llama muchísimo la atención porque entonces aquí la pregunta es, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la atención que le debes de dar justamente a tus hijos en ese momento? Justamente donde estás poniendo completamente tu atención a ellos. Hablo en todos los sentidos. Yo describo mucho la palabra atención en todos los sentidos. O sea, tus 5 sentidos están concentrados a esa situación presente. A eso es a lo que yo le llamo atención, o sea, tu vista, tu mente, tu cuerpo, tu dirección hacia dónde estás, no es lo mismo que yo los esté viendo ahorita de frente, a que yo esté viendo de este lado y pues ni siquiera estoy prestando la atención hacia acá. O sea, corporalmente también tu atención se dirige justamente hacia la situación o la persona con la que tú quieres tratar. Entonces, la atención está totalmente desvirtuada desde el momento, yo diría que incluso surgen las tecnologías y que se vuelve ya como una sensación de pertenencia, ¿no? O sea, la tecnología se apodera completamente de nosotros y no estoy diciendo que lo justifico, simplemente lo que quiero decir aquí es que se apodera en el sentido de que nuestro trabajo está a través de un móvil, la computadora, la tablet, todo lo hacemos directamente ya a través de Internet. Entonces, Internet es el medio con el que podemos conectarnos con el mundo a través de cualquier medio tecnológico. Por tanto, nuestra atención se va involucrada justamente a ese aparato, únicamente. Y entonces empezamos a perder estas habilidades de relación social, que es el contacto visual, que es el tacto, ¿no? Que también la pandemia esto nos vino a moler, ¿no? Como o sea, quitar totalmente esta sensación del contacto. También ya hay quienes pierden completamente esta sensación y la intención de querer contactar con el otro. Y esto fue aprendido, ¿no? Muchos somos seguramente muy de contacto físico, de abrazar, ¿no? De saludar, pero al momento que viene la pandemia, pues se elimina y se aprende que ya no puedes tener tanto contacto social y directo con la persona. Pero bueno, con esto me refiero a que este cutting, bueno, de alguna manera el cutting también se presenta directamente en ciertas personas, los miembros de la familia, pero muchas veces se atiende ya en un tiempo muy lejano, cuando ya el proceso el proceso emocional o el trastorno emocional de la persona ya está muy avanzado, es decir, que ya viene con una ansiedad fuerte, ¿no? Ya viene con una depresión leve o moderada o crónica, ya viene con crisis de ansiedad, ¿no? O sea, ya hay muchas cuestiones más elevadas.
Entonces, la intención de esta transmisión en vivo es que se pueda detectar a tiempo y que podamos aprender cómo acercarnos también a las personas que puedan tener, tener una idea suicida y posterior y prevenir el suicidio, ¿no? O sea, que esos son como los puntos. De hecho, si ustedes me permiten, yo podría decirles que va cutting, idea suicida y finalmente suicidio. Ese sería el orden en el que se encuentra justamente una persona que está empezando a sentirse o a cuestionarse el sentido de su vida. Ahora, la mayoría de la gente que comete que tiene este tipo de proceso, tanto la idea suicida o el acto suicida, por lo general se presenta más en adolescentes, pero no está exento un adulto, no está exento un niño, ¿no? Pero sí se presenta, o sea, finalmente hay en cualquiera de las etapas de desarrollo, llámese adulto joven, adulto tardío, ¿no? O adulto tardío, bueno, es el de la tercera edad, se presenta el acto suicida, o sea, no lo clasifiquen directamente con que solo se dan adolescentes, puede ser en cualquier etapa. Y también yo les recomendaría que cuando ustedes lean o se acerquen más a conocer de los actos suicidas, no solamente se etiquete con esta situación de, ay, ¿cómo pudo ser? Pues es que ya es grande, ya debería de haber madurado, ¿no? O sea, aquí hay que quitar toda esta etiqueta de la madurez, porque sabemos que todos somos seres humanos y que tenemos momentos que podemos transformarnos en alguien bestial o transformarnos en alguien muy vulnerable o volvernos como muy conscientes, ¿no? O sea, son etapas, simplemente son momentos que van a depender de las circunstancias en las que nos encontramos. Sin embargo, como se presenta más en adolescentes, ¿no? Es posible que quienes estén presentes y tengan adolescentes, con mucho gusto pregunten para que se pueda justamente aclarar qué es lo que se tiene que hacer con un adolescente también o cómo acercarse. Ahora, primero que nada, como les menciono, por eso hablaba de la descripción de qué es la atención. La atención tiene que, todas las personas que estén en la familia tienen que tener completa atención. Y si bien consideras que no eres una persona que tiene esa habilidad de poder atender con esta descripción que ya di directa a una situación, a una persona, yo te recomiendo que lo empieces a trabajar por muchos motivos, ¿no? Porque finalmente te ayudará a mejorar tus relaciones sociales, pero también podrás conocer cuáles van a ser estos indicadores que permiten evitar estas ideas suicidas. Entonces, la atención es muy importante, prestar absoluta atención, observar, mirar, detectar como el lenguaje corporal, la gesticulación que se está haciendo y sobre todo las conductas. Ahora, muchas veces en la familia, hablemos de una familia disfuncional. Las familias disfuncionales pues son aquellas que se caracterizan por no tener una buena comunicación, por no ser lo suficientemente estables, por no tener roles específicos y claros, por así decirlo. Pero estoy hablando de todo, o sea, no es que si solo tienen un indicador ya se consideren una familia disfuncional, no. Estoy hablando de que todos esos indicadores que se suman y que están todos los días presentes y frecuentes son parte de una familia disfuncional y ahorita les digo por qué efectos secundarios. Ahora, en este sentido, como les comento, es una familia disfuncional, tiene ciertas características como mala comunicación, completamente peleas constantes, diarias, donde hay una agresión física, donde hay una agresión verbal, donde constantemente se ve, empieza como a generalizar ciertas conductas que conllevan a victimizar o bien a señalar a ciertas personas, pero que están dentro de ese ambiente y que lo haces con la intención de atacar o de agredir. Y que eso es parte de una violencia intrafamiliar, por eso se vuelve una familia disfuncional también. No por fuerza, ojo, la violencia física tiene que estar combinada con la violencia con la familia disfuncional, no, o sea, simplemente tiene como otras características que hacen que entre ellos pues tienen como sus códigos de que ustedes a lo mejor en una familia, llamémosle dentro de una familia estable y normal, no entenderían, pero entre ellos se dan como estos reforzadores intermitentes. A veces te hablo, a veces no te hablo, a veces te abrazo, otras veces no, o muchas veces te apoyo, otras ya no, y bueno, y así se la llevan. No hay como tal un rol específico, sino que vienen una serie de situaciones y de actos que ni esa misma persona entiende, pero que se adapta a vivir justamente en esa familia porque es lo que conoce.
¿no? O sea, si finalmente sí, conocerás a través de los medios de visuales, ¿no? O películas y demás, otro tipo de familia, pero tú vives en esa familia y aprendiste a vivirla así. Por supuesto que para ti es, llamémosle, normal. Entonces, la mayoría de los actos, de las ideas suicidas y de los actos suicidas viene mucho de una familia disfuncional. Y bueno, además de esto, hay un sentido también opuesto, ¿no? De la irritabilidad. Es decir, que de repente tú detectes que la persona se encuentra como con mucha calma y de repente en un momento a otro está irritable, o sea, se molesta de la nada, no hay una razón de ser, simplemente se enoja. Tú a lo mejor te acercas o bien muchas veces no te acercas, simplemente le quieres dar quizá como su espacio o no te involucras porque dices, ay, así es, ¿no? Que esa es otra de las etiquetas que presentan. Se presenta mucho en la familia, y bueno, así es, ya luego lo vemos. Cuando tú dirías, a ver, ¿realmente es así? O sea, ¿eso es sano dentro de una familia? ¿Es sano que se comporte de esa manera? ¿O está pasando algo porque tiene periodos y tiene etapas? Que muchas veces pueden volverse como etapas donde puede estar muy bien, otras veces no, y otras veces intermitente. Por tanto, vamos a tener que cuidar muchísimo pues esta parte y estar muy atentos si de repente se vuelve como sin razón alguna una sensación y un sentido completo de irritabilidad y después una calma repentina, ¿no? O sea, a eso me refiero. Estos son otro de los indicadores que tenemos que cuidar para prevenir el acto suicida. Otra sensación también es este marcado deterioro de aislamiento social, ¿no? O sea, de no acercarte con las personas, no solamente con los integrantes de la familia, sino también con los amigos, las redes sociales, las redes de apoyo, perdón, con quien tú te involucres, ¿no? O la persona, que de repente detectes que esa persona con la que ya estás detectando que tiene ciertas sensaciones de cambios de humor repentinos, además se aísla y no quiere estar con nadie. Entonces, eso genera también otro indicador, porque al inicio les empecé a platicar sobre esta conducta de que nos genera la pandemia también de poder convivir con uno mismo en este llamado soledad, ¿no? Estar solitario de repente nos ayuda. Pero también somos seres sociales y nacimos seres sociales. Por tanto, esta etapa solitaria que puedas tener muy de vez en cuando tiene que tener un fin, o sea, no puede permanecer constante. Si una persona mantiene este acto solitario constante, por supuesto que ya se vuelve un indicador. Algo está pasando, el por qué no quiere socializar. Probablemente no se siente perteneciente al grupo, probablemente no le gusta convivir con la familia, o a lo mejor la familia es tan difícil que lo que quiere es aislarse, pero ojo, si no nada más sabes que como familia se vuelve un ambiente difícil y también de los amigos se quiere aislar, está sucediendo pues una sensación ahí complicada donde yo diría que ya son rasgos depresivos y que por supuesto de ese aislamiento puede generar que la depresión, si tiene rasgos depresivos, más no depresión ya diagnosticada, se vuelve una sensación, se vuelve fuerte al grado de diagnosticar posteriormente una depresión. Y si viene de una depresión, seguro que va a haber ideas suicidas y actos suicidas. Entonces hay que tener mucho estas sensaciones de alerta y de alarma que nos empiezan a dar una señal. Otro de los puntos es esta sensación o esta actitud pesimista que tiene de sí mismo. Todo el tiempo habla mal de sí mismo o por lo general considera que su ambiente familiar, su ambiente social, su ambiente en sí mismo como tal, todo es negativo, no hay nada positivo. En el momento se empieza a considerar como es que en esto me encuentro mal, mis amigos no me quieren, mis amigos esto, mis amigos aquello, ¿no? O sea, tiene que tener como esos puntos en todas las áreas de su entorno que siempre considere que las cosas están mal, por así decirlo, que las cosas no están del todo bien y que no es lo suficientemente bueno o buena persona o agradable persona para estar dentro de un grupo. Ese es otro de los puntos también que nos dan una señal de alarma que tenemos que cuidar. Ahora, muchas veces se confunde en la adolescencia que, bueno, mucho se dice, pues es que requiere su espacio, es que esa persona quiere estar como más aislado, lo comprendo, ¿no? O sea, insisto, todo debe de tener un punto medio. Entonces,
Yo no digo que no, o sea, es posible que sí parte de la adolescencia requiera ese espacio, pero tiene que volver a salir, tiene que volver a retomar un ritmo normal y sobre todo los hábitos. Cuando una persona está deprimida y bien vienen actos suicidas, los hábitos cotidianos se empiezan a perder. Que no se bañe, que le tienes que estar diciendo que se bañe, que tenga higiene bucal, pues limpieza en su cuerpo, en su cuarto, en su habitación, en sus cosas personales, que coma, ¿no? O sea, todos estos rasgos también hablan, ¿no? Si tú tienes a una persona que empiezas a ver que empieza a dejar de comer, a dejar de mantener como esta preocupación por su vida, por su salud, entonces también es otro de los indicadores. De repente puede ser que haya viajes repentinos como el alejarse, es decir, que diga, bueno, ahorita regreso, ¿no? Voy con los amigos, pero te das cuenta que no va con los amigos. De repente dice, ahorita vengo también, voy a hacer algo de la escuela y te das cuenta que no hace eso. Simplemente está teniendo fugas y aislarse completamente del mundo, como si no le agradara esta sensación de no sentirse cómodo en el mundo en el que vive y aislarse completamente. Muchas veces este tipo de sensaciones son parte de esta sensación, por así decirlo, de no pertenencia. Entonces también es otro de los indicadores importantes. Además de poder determinar que si es la persona que tú consideras que está teniendo actos suicidas y demás, o de ideas, que ahorita lo estamos ya empezando a detectar, consideras que tiene una personalidad extrovertida e impulsiva, por lo general ahí yo te diría, ten mucho cuidado y estate aún más alerta por esta situación de que pueda agarrar objetos punzocortantes, porque personas impulsivas si llegan a un ataque así inmediato ya no lo piensan y lo actúan. Sin embargo, finalmente hay otra parte de la personalidad donde es introvertida y pues bueno, son como más tranquilos, no son tan impulsivos, no hay como tanto temor ahí de poder de sentir que los objetos punzocortantes, pero sí tenemos que seguir manteniendo la alerta. Ahora, si todos estos indicadores que ya te mencioné los presenta, ya sea uno, dos o más de estos, yo te diría ya inmediatamente ve con un especialista que te ayude a determinar cómo actuar tú como familia, porque ya estás en un estado, yo te diría, grave a nivel emocional, que esto puede caer en cuestiones muy desagradables y muy lamentables que ya no podrían tener un regreso. Algo que se me olvidaba, por cierto, es también lo de las enfermedades crónicas. Llega un punto en donde si te diagnostican una enfermedad fuerte, crónica, degenerativa, finalmente también se vuelve parte de decir, chin, o sea, yo era sano, ahora ya tengo esto, ya no tengo una cura, y entonces prefieran no tener un sentido de la vida y lleven directamente al acto suicida, ¿vale? Ese es otro de los puntos que muchas veces creemos y en esta población mexicana que de repente puede ser un poco machista, pensamos que es como aguántese, tú sé fuerte, si se puede. En ese momento lo que menos quiere esa persona es decir, ánimo, ¿no? O sea, no, simplemente dale un poco su espacio, simplemente acompáñalo, puedes estar como pendiente de esa persona, ir viendo en qué puedes ayudarle, pero tampoco caer en el exceso de estar completamente atento a ellos, porque también cae en esto de ya, o sea, den espacio. Deja que procese esta noticia que haya recibido de la enfermedad crónica, que la procese de manera más tranquila y que por lo menos tenga unas 2, 3 días, ¿no? 4 días donde esté como, pues tú sigues observando, pero que sí tenga esa parte de estar solo un poco. Ya posterior a eso, pues es importante intervenir y cuando tú te das cuenta que esa persona no tomó de forma adecuada la noticia, entonces yo te recomiendo directamente que lo que tendrías que hacer es llevarlo directamente con el especialista, con el psicólogo, para que el especialista pueda revisar en qué grado le afectó esa noticia a nivel emocional y evitar que venga otro tipo de cuestiones. Entonces, insisto, si tienes o conoces personas que tengan 1, 2 o más de estos indicadores, es necesario que asistas ya a terapia para que te digan cómo actuar, de qué manera acercarte y sobre todo estudiar de manera más particular el caso, porque no es, ahorita yo estoy hablando de prevenir el suicidio de manera muy general, pero hay casos donde definitivamente tienen otras variables que puede ser
una violencia física o que haya existido algún abuso o que venga de un estrés postraumático, donde viene justamente de un proceso difícil que generó una sensación también de no mantener un sentido en la vida, o que viene, no lo sé, de una violación. Son muchos los motivos. Entonces, realmente tenemos que analizar qué es lo que pasa con ese caso particular para poder brindar las estrategias adecuadas. Muchas veces este tipo de actos de ideas suicidas, de cutting, ¿no? Y el acto como tal suicida, que llega a un punto donde no se previno, porque ya tal cual eso fue el fin, está muy encaminado de una labor no solamente del psicólogo, sino una labor interdisciplinaria donde se involucra totalmente también un especialista en psiquiatría en el caso de adultos o paidopsiquiatría en el caso de menores de edad. Así que, ¿por qué se ocupa el especialista en paidopsiquiatría? Porque finalmente se requiere de una medicación que permita regular esta secreción hormonal que te hace sentir, la depresión es eso, ¿no? O sea, te manda este neurotransmisor que te hace sentir un estado emocional de tristeza completa y tristeza profunda. Pero si te manda un medicamento que ayude a activar la hormona de la felicidad, ¿no? Que ahorita se me olvidó el nombre, de la serotonina y dopamina, pues eso ayudará a que te haga sentir con mejor estado de ánimo y con la terapia, con ayuda de la terapia, tú puedas sentirte mejor. Eso le ayudará muchísimo al paciente para poder decir, bueno, hay un sentido de la vida y empiezo a verlo desde otra perspectiva, me empiezo a sentir mejor y entonces tengo que esforzarme a mejorar. Pero si te encuentras en este estado crítico, por supuesto que no vas a, por sí mismo no lo va a lograr. Por eso es importante la medicación en algunos de los casos cuando ya son bastante severos o moderados, pero que sí requiere el apoyo del especialista, del médico, ¿vale? Así que, pues bueno, estos son muchos de los puntos que ahorita pudimos abordar. Ustedes podrán dejar sus dudas, sus comentarios de lo que requieran saber para que yo lo pueda contestar. Y bueno, de momento yo puedo compartirles la siguiente transmisión en vivo que se va a llevar el próximo jueves, como siempre, para que no se les olvide y andemos aquí presentes. Déjenme, les digo, la transmisión se llama Las crisis de la adolescencia. Este también es para el público en general. Aquí ya es el 24 de marzo a las 10 de la mañana. Y pues bueno, es un poco es un seguimiento que se mantiene un poco de lo que hoy se habló, pero bueno, ¿cuáles son las crisis de la adolescencia? ¿Cómo lo viven los padres? ¿Cómo lo viven los maestros? ¿Cómo lo vivieron a lo mejor en algún pasado ustedes? Y les recuerdo que soy psicóloga clínica, que cualquier situación me pueden contactar para que les pueda dar la opinión, a lo mejor de algo que ustedes detecten, del primo, del sobrino, de lo que sea que digan, híjole, es que esto me llama la atención, con mucho gusto mándenme aquí sus dudas y podemos darles una propuesta de saber qué es lo que está pasando para que ustedes actúen de la mejor forma. Recuerden que la salud física no lo es todo, está la salud emocional, que es lo más importante para que tú puedas ser funcional en otros de las áreas de tu vida, desde el trabajo, desde la parte social, desde la cuestión familiar. O sea, si tú no te encuentras bien emocionalmente, vas a tener muchas repercusiones en todos tus entornos. Y eso trata tú de analizarlo, ¿no? O sea, trata tú de pensar y decir, a ver, ¿cuántas cosas de mí me van afectando en mi vida diaria? O bien no es diario, pero sí han pasado situaciones. Entonces, yo te invitaría a que no solamente sea una salud, porque la Organización Mundial de la Salud dice que no solo es ausencia de enfermedad, sino algo espiritual, económico, emocional, que tiene que ver con lo psicológico, y cultural. O sea, todos los ámbitos que ahorita mencioné tienen que ver con un estado de salud. No solamente la ausencia de enfermedad, sino también es estos puntos. Si tú los integras completamente, te vas a sentir una persona más completa, más sana, más feliz, ¿no? Y qué mejor que hagas una inversión directamente en ti y bien en tu familia. Yo te diría que siempre contactes directamente al profesional que te apoye directamente a manejar este tipo de situaciones que si bien tú no las conoces, pues te va a ayudar mejor que lo sepas directamente de la voz del experto. Ya con el internet muchas veces nos sentimos suficientemente autodidactas y creemos buscar y que con eso ya sabemos algo y lo podemos resolver, pero no es así.
Recuerda que es importante que te vayas mejor con el experto, que te pueda decir cómo manejarlo, qué hacer. Yo los invito, ahí está en esta página el número del consultorio para que ustedes ahí pues puedan contactarse, hacer las preguntas necesarias. Recuerden que tenemos diferentes servicios como es la terapia infantil, la terapia adolescente, la terapia familiar, no, la terapia de adultos, pero si requieren una terapia familiar, créanme que yo les contacto con mis contactos completamente de confianza para que puedan justamente ir y revisar con ellos pues esta especialidad que yo no tengo, pero pues que son muy buenos. Entonces, bueno, aquí se da infantil, de adolescentes, de adultos, hacemos valoraciones también, que son completamente valoraciones emocionales para prevenir alguna situación, por ejemplo, de abuso sexual o para identificarlo, evaluaciones emocionales, evaluación vocacional, que muchas veces los adolescentes dicen, bueno, a ver, yo quiero saber qué es lo que quiero en mi vida y tengo duditas, entonces pues ven, te hacemos la valoración y sobre todo se conoce otra parte de la personalidad, como que puedas tener momentos muy ansiosos, estrés muy alto, entonces si tú ya eres propenso al estrés y la ansiedad, evidentemente ahí se te dirá, bueno, quieres medicina, pero esto te va a llevar a niveles altos, o lo trabajas antes o lo vas trabajando en el proceso o consigues otra carrera que también te guste. Así que también está la valoración vocacional y también tenemos la valoración completa, que ahorita, que es psicodiagnóstico, que ahorita muchos de los chicos están teniendo mucho rezago educativo, mucho rezago académico. No están aprendiendo como debe de ser, por supuesto, que es parte del efecto de la pandemia, pero es importante que conozcamos cuál es el punto. No nos arrepentiremos jamás, ¿no?, de consultarlo de forma previa para que podamos revisar, ¿no? Cómo se encuentra la persona antes de. Recuerden que la salud emocional es muy importante. Y bueno, pues me alegra mucho a todos los presentes. Muchísimas gracias a ti, mi querida Nancy. Qué bueno que te gustó, que estuviste acá presente. Mi querida Ani también. Gracias a ti por estar acá. Y bueno, pues en cuanto a la bibliografía e instrumentos, les puedo dejar ahorita el nombre de 12 libros que tengo para que lo puedan pues revisar, que en este caso yo recuerdo que tú eres colega, mi querida Nancy, entonces con mucho gusto ahí te comparto alguna bibliografía. Y en cuanto a los instrumentos, pues bueno, vienen muchos instrumentos realmente aquí. O sea, principalmente yo recomiendo que todo paciente se valore con pruebas proyectivas. O sea, todo paciente que llega a terapia. Obviamente yo sé que mi enfoque es cognitivo-conductual, pero como bien les dije, parte de mi formación también tuvo que ver con otras áreas que me hizo aprender también un poco de la interpretación y del psicoanálisis, que tiene que ver con justamente la evaluación proyectiva. Entonces, siempre aplico persona bajo la lluvia, que es muy importante, el Macover, familia, y a veces en esta parte proyectiva llego a meter también las frases incompletas de Sachs, porque mucho de esto nos arroja cómo está el entorno y ahí voy conociendo indicadores específicos. Como yo estudié también grafología forense, pues entonces muchas veces meto una carta grafológica para saber interpretarla. Y pues vamos conociendo un poco más, ¿no? Obviamente aquí ya viene estamos hablando de un caso donde es directamente una sensación, un estado ya como crítico, ¿no? Estamos hablando justamente de algo crítico, de un proceso ya muy avanzado de idea suicida que inmediatamente puedes aplicar a eso rapidísimo para que finalmente conozcas qué otro tipo de trastorno emocional esté padeciendo o esté en camino. Y bueno, ¿no? Eso es lo que yo diría. Hay inventarios que puede ser el inventario de ansiedad, de Beck, ¿no? El inventario sobre el estrés, ¿no? Y demás, pero son los que yo podría recomendar de momento, ¿va? Me agrada mucho, Nancy, que bueno, igual, pues la grafología también nos da mucho alcance, demasiado, para poder conocer justamente cómo se encuentra, pues, nuestro paciente, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, Nancy, si tienes más dudas y demás, ahí me puedes escribir en inbox y con mucho gusto podemos seguir profundizando y platicando. Yo me despido, muchas gracias a todos los presentes, compartan la información para que sea pues llegada a varios hogares y también se conozca cuáles son estos indicadores de alerta, sobre todo ahora que se reincorporan a las clases presenciales los chicos, hablo de los adolescentes y bueno, también en la vida adulta, quienes todos regresamos como actividades normales de alguna manera.
Y pues bueno, esto puede desencadenar otro tipo de cambio al cual puede ser que no estén lo suficientemente adaptables para ello, así que hay que estar con mucha, mucha alerta. Yo me despido, que tengan una excelente semana y seguimos en contacto. Nos vemos la próxima sesión. Bueno, la próxima transmisión en vivo. Cuídense mucho, gracias a todos. Bye bye.